Bueno, es un año más y para mí es el primer año que participo en este. Bueno, el objetivo es, primero, concienciar de que vivimos en un Estado democrático en el cual tenemos una Carta Magna, que es la Constitución, y que debemos de respetar y debemos de hacer valer. Y el segundo es trasladarle a los estudiantes de quinto, sexto y primero de la ESO, pues valores democráticos, cómo son nuestras instituciones, y trabajar pues valores fundamentales como el respeto, la libertad, la libre elección, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que bien. Hemos elegido 3 artículos que, bueno, el alcalde sabe más que yo, porque para eso es alcalde, ¿no?, que van a reflejar un poco el panorama que tenemos ahora mismo en España, porque hemos elegido la igualdad, hemos elegido el medio ambiente y hemos elegido, bueno, pues la cohesión social entre territorios, que yo creo que hoy día está un poquito en valor. Y bueno, ellos van a opinar libremente porque nosotros solo organizamos el acto. Ellos son los que deciden cómo contestar, qué contestar. En todo caso, pues me imagino que algunos habrán contado con sus familias, pero desde luego opinión de la concejalía no hay ninguna. Es totalmente libre y ellos creo que así lo pueden decir. Pues cuéntanos, alcalde, tu nombre y apellidos, ¿de qué colegio eres primero? Soy del Instituto Inés Francisco Nieva y me llamo Daniel Muñoz del Coso. Y eres alcalde del Pleno de la Constitución, y cuéntanos, de los artículos que nos comentaba el concejal, ¿cuál crees que es el más importante o qué opinión tienes al respecto de ellos? Pues el 45 del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahora mismo, en este tiempo, tenemos que cuidar mucho los plásticos y todo lo demás. ¿Y del resto de los artículos qué nos puedes contar? Pues en el 45 en el que más gente se ha presentado, pero en los demás también importan. Uno, el de igualdad, que estamos hablando de que da igual que sea mujer o hombre, o también el racismo, que hay muchas personas. ¿Y de la cuestión del territorio? Pues de que tenemos que estar todos los territorios iguales en dinero y en todo lo demás, porque si uno no es lo mismo que uno tenga un montón de dinero y si se separa, pues es muy importante, así que todos estemos juntos. ¿Y qué significa para ti ser alcalde en este pleno? Pues a mí significa que ser el representante de todos los niños que han venido aquí y a los padres para escucharnos. Y demás corporativos que están aquí sentados para debatir, familiares, compañeros de corporación y demás, bienvenidos a este evento que, como sabéis, pues se reparte entre todos los colegios e institutos de la localidad, con el objetivo de que se conozca, bueno, primero conmemorar, como no, la Constitución es un 41 años de vigencia, y en segundo lugar, pues que los escolares conozcan directamente nuestra administración más cercana, que es el ayuntamiento, cómo está formada y cómo incide en la vida de los ciudadanos. Vamos a trabajar, o han trabajado, mejor dicho, 3 artículos de la Constitución que son fundamentales y que además cuando los elegimos no creíamos que fuesen a tener la repercusión que están teniendo ahora mismo, como son la igualdad, ¿no?, como es el medio ambiente y como es la cohesión social entre territorios. Los artículos 10, 45 y 138 de la Constitución. La Constitución que hoy tenemos, curiosamente, pero esto es una cosita que yo siempre recuerdo, yo tenía 18 años el 6 de diciembre de 1978 y no podía votar porque la mayoría de edad eran con 21. Entonces la mayoría de edad eran 21 años, pero en noviembre, a finales de noviembre de 1978 se cambió la mayoría de edad de España y pasó de 21 a 18. Entonces lo primero que yo voté fue esta Constitución. Esta que hoy tenemos fue mi primer voto democrático, mi primer voto que yo ejercí, votar la Constitución. La Constitución apenas se ha cambiado en estos 41 años. Tan solo la hemos adaptado por motivos, uno en un caso económico y en el otro de libre tránsito y concretamente cambiamos en 1992 el artículo 13 para que todas las personas de la Comunidad Económica Europea, todos los que formábamos Europa en ese momento, con el Tratado de Maastricht,
pudiésemos ser electores elegibles, es decir, pudiésemos ser alcaldes a pesar de no vivir en su país y estar viviendo en un país de la Unión Europea. Y así pues hemos visto, por ejemplo, que la alcaldesa de París, que no sé si también tiene la categoría de francesa, es española, por ejemplo. Y esa fue la primera que hicimos. Y luego hemos hecho otra en el 2011, que esa está un poquito más cerca, la nombré a vuestros padres, pero no la voy a dar, que es de tema económico para poner techo de gasto a requerimiento también de la Unión Europea. Es decir, las dos únicas modificaciones que hemos hecho a la Constitución han sido muy leves, muy cortitas y no hemos hecho ninguna. Modificar la Constitución no tiene por qué ser malo. De hecho, para modificar la Constitución se requieren o 3/5 o 2/3, o lo que es lo mismo, 60 votos de 100 para poder, o 66 votos de cada 100 diputados y senadores. Es decir, la Constitución no puede cambiarse así porque sí, tiene que haber consenso entre las fuerzas políticas. Muchas veces cuando hablamos de la Constitución parece que el gobierno que llega la puede cambiar. Y dice, no, la Constitución está blindada por unas mayorías que no son la mayoría absoluta, sino cualificada, es decir, entre 60 y 66 diputados. Bueno, lo que hoy tenemos, yo quiero darles la enhorabuena porque sé que lo han trabajado, lo he visto, pero no tienen ninguna directriz desde la concejalía. La Concejalía de Educación lo único que ha hecho con ellos ha sido dirigirles para que no se atascaran en los debates, pero la Concejalía no ha manifestado ni ha vertido ninguna opinión sobre el contenido de lo que hoy ellos van a debatir aquí. Es totalmente libre, ellos se lo han trabajado, sacando tiempo y viniendo a reuniones aquí para debatir y para... Por lo tanto, bienvenidos y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Así que vamos a arreglar este mundo. ¿De acuerdo? Bienvenidos todos y todas a este pleno celebrado en sesión infantil, que celebramos hoy para festejar el 41 aniversario de la Constitución española. En este pleno, en el que están representados los centros educativos de Valdepeñas, queremos rendir homenaje a la ley más importante que tenemos los españoles y españolas, resaltando los valores y principios que emanan de ella, los derechos y deberes de los ciudadanos y de la propia organización de nuestro país. Escucharemos diversas opiniones y reflexiones, fruto del trabajo realizado estas últimas semanas, y gracias al apoyo de nuestras familias, docentes, compañeros y compañeras de clase. Son estas opiniones las que votaremos con absoluta libertad y que servirán de propuesta para nuestros gobernantes locales, pues son ellos los que han hecho posible que hoy nuestra voz se escuche en este salón de plenos, teniendo así la ocasión de expresarnos sobre la Constitución. Para nosotros y nosotras, esta celebración supone un gran aprendizaje de valores democráticos y nos sentimos muy orgullosos de nuestra representación. Pues damos comienzo al pleno de hoy. Señora secretaria, ¿hay quórum para celebrar la sesión? Sí, señor alcalde, hay quórum. Pues a continuación vamos a comenzar a leer, debatir y votar los siguientes puntos del orden del día. Señora secretaria, dé lectura al punto primero. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán con conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Patricia López López del Colegio Jesús Castillo con argumentos sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. Las personas tenemos derechos y deberes fundamentales, como ir al colegio o que no nos traten diferente por venir de otra cultura, raza o género. ¿O te parece justo que a un niño o niña lo traten diferente porque no haya hecho la comunión? ¿O porque a una niña le gusta el baloncesto en vez de jugar con muñecas? No es justo, no respetamos los derechos y deberes fundamentales. Los derechos fundamentales de la persona son la dignidad de la persona, derechos inviolables e ingerentes, libre desarrollo de la personalidad,
respeto a la ley y respeto a los derechos de los demás. Estos forman el orden político y la paz social. También se consideran derechos fundamentales de la persona manifestados e interpretados conforme a la normativa internacional y la Declaración Universal de 1948. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Carmen Delgado Vico, del Colegio Luis Palacios, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. Todas las personas tienen derechos fundamentales. Estos son algunos de ellos. Derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Es el más importante y no se puede quitar. Derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a que nos traten como a los demás, seamos de otro país, tengamos una religión diferente, tener aspecto diferente, tener distinto género. Todas esas cosas nos hacen únicos, todos somos diferentes. ¿Y qué? Todos tenemos el mismo derecho a la igualdad y también a que nos traten igual. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica. Todos tenemos derecho a tener una alimentación para poder vivir, una vivienda para poder refugiarnos con luz y agua potable donde se pueda vivir, y atención médica para tener una buena salud y estar sanos. Derecho a la educación. Toda persona merece una educación y en especial a los niños con discapacidad. Todos debemos aprender, pues es esencial para la vida. Derecho a la intimidad. Todos tenemos derecho a la intimidad. Nadie puede espiarte ni mirar tus cosas privadas. Derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresarnos con libertad, mientras que no ofenda a nadie. Derecho a tener una familia. Todos tenemos derecho a tener una familia, ya sea adoptiva o biológica, sobre todo si eres niño, pues necesitas una familia que te proteja y te cuide. Derecho a la dignidad. Todos tenemos derecho a tener una dignidad, cosas como por ejemplo el bullying, el racismo, que nos insulten, nos golpeen, que se rían de nosotros y mucho más baja la dignidad de la persona y todo el mundo tiene derecho a una dignidad alta. Yo creo que estos derechos se deben cumplir, pues sin ellos no habría una buena convivencia y paz. Y si los padres de la Constitución no nos lo hubieran dado a los españoles con estos derechos, España no sería lo que es ahora, pues antes era mucho más duro y no había democracia, y eso no era justo. Así que estoy a favor de que la Constitución esté hoy día aquí con estos derechos. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Javier Leida Bolaños, del Colegio Luis Palacios, para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. Este artículo recoge todos los derechos de la persona y también habla de la dignidad de la persona, dos cosas fundamentales para vivir en paz con todos. Aparte de derechos, las personas también tenemos deberes y obligaciones que tenemos que cumplir. La dignidad de la persona es cuánto vale esa persona. Todos tenemos dignidad, sin ella no tenemos valor. Todos esos derechos, la dignidad y muchos más derechos están recogidos en un libro, la Constitución, motivo por el que hoy nos reunimos hoy aquí. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor José Manuel Quintana Bernabeu del Instituto Bernardo Balbuena para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. La paz social existe cuando hay entendimiento y buenas relaciones entre grupos y clases sociales dentro de un país. Pero para que esto pase, lo primero que hay que hacer es no negarle sus derechos a ninguna persona. Un derecho que todos tenemos es el de pensar libremente, y lo que no podemos hacer es maltratar o rechazar a las personas que piensan de diferente manera que nosotros. Tampoco se puede excluir a las minorías, no podemos abusar de nadie porque seamos una mayoría. Tenemos que respetar a todas las personas, piensen como piensen y sean como sean. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Jimena Leida Muñoz, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, para hablar del artículo. Gracias, señor alcalde. Todas las personas deben de tener los mismos derechos sin importar el color, el país, el idioma, etc. Lo que quiere decir esto es que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie debe de ser sometido a esclavitud ni servidumbre, penas, torturas ni a tratos crueles o inhumanos.
Sabiendo esto, yo me he basado en los derechos a la igualdad de género. Todos los niños y niñas deberían de ser iguales, cosa que estamos trabajando, pero todavía no se ha conseguido esa igualdad completa. Porque hay trabajos de hombres y mujeres, porque hay colores de chicas y de chicos. ¿Es que no somos iguales? Antes las mujeres tenían la obligación a realizar las tareas de la casa y a cuidar de los niños aunque quisiesen trabajar, mientras los maridos se iban sin preocupaciones a su trabajo en alguna oficina o algo por el estilo. Ahora ya no pasa eso tanto como antes. Por eso, gracias a esta evolución donde antes trabajaban hombres como policías, bomberos, médicos o incluso profesores, ahora hay mujeres y lo hacen igual de bien. No significa que por ser mujer no tenga más fuerza o agilidad a la hora de realizar ese trabajo. O un ejemplo en el que se le da preferencia al hombre antes que a la mujer es en el caso del rey Felipe VI. Pero como poco a poco las cosas van cambiando, espero que algún día las mujeres podamos hacer las mismas cosas que los hombres y viceversa. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Paula Alcázar Barba del Colegio Virgen de la Cabeza para hablar del artículo. Gracias, señor alcalde. Todos tenemos derecho a que no nos maltraten por ser de un género u otro. Tenemos que impedir que por ser de un género u otro nos traten con diferentes actos. Todos tenemos derecho a una vida tranquila sin importar nuestro género. Tenemos derecho a una casa y a un trabajo, aunque no seas igual que los demás. Tenemos derecho a poder pasar a un sitio o lugar y no pagar como los de ese mismo país. También todos los niños y niñas tienen el derecho de aprender las mismas cosas, Las mujeres tienen derecho a vestir como quieran, al igual que los hombres, y que cuando vayan por la calle nadie les falte el respeto. En este mundo lo único que hace falta es la educación y enseñar la igualdad. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Alexia Tercero Benito del Colegio Virgen de la Cabeza para hablar del artículo. Gracias, señor alcalde. Todos somos responsables de hacer que cada vez haya más igualdad entre hombres, mujeres, inmigrantes, niños y niñas. No puedes tratar a alguien que sea de tu género contrario o nacionalidad distinta a la tuya con desprecio. No te puedes sentir despreciado por tener un color de piel diferente o religiones distintas a los que te rodean. Puedes hacer tus tradiciones sin que nadie te impida hacerlas. Puedes vestir con las prendas habituales de tu país, aunque no estés en él. Todos tenemos derecho a vestir con prendas del género contrario, sin sentirnos intimidados con las miradas de los demás. En conclusión, todos tenemos derecho a la igualdad, porque todos somos seres humanos, seamos como seamos. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Hugo Garrido Merlo del Colegio Jesús Baeza para opinar sobre el artículo 10. Gracias, señor alcalde. Lo que toda persona se debería de concienciar es de que hay que tratar igual a las mujeres que a los hombres y que no se hagan exclusiones por el sexo de cada persona. Por eso propongo que se tome más en serio esta ley como se toman las demás, para evitar que haya tanta violencia de género y así que no haya mujeres heridas o muertas por esta razón. Yo pienso que la gente, en vez de hacer esas cosas, debería ayudar y apoyar a la mujer. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Leire Muñoz Vázquez, del Colegio Jesús Baeza, para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. Los derechos de la persona, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son la base de la paz social, y la Constitución los reconoce y los protege. Por eso, en este tema yo quería hablar sobre los derechos de la igualdad entre hombres y mujeres. Hay muchos casos en los que la mujer sufre violencia machista. Si la mujer no está de acuerdo con lo que quiere hacer el hombre debería de respetarla y no hacerlo. De todas formas, no todos los hombres hacen violencia machista. Hay muchos hombres que defienden a la mujer, cosa que me parece muy bien por parte de los hombres. Así que hay que luchar contra la violencia machista para evitar muertes, heridas graves u otro tipo de cosas. Por ello yo lucho contra eso. Yo propongo que se tome más en serio la normativa de que no se debe de hacer violencia machista y que la gente debe de pensar antes de hacer esa agresión. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo 10? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señora secretaria, dé lectura al punto segundo. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional a todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora María López García, del Colegio Jesús Castillo, para opinar sobre el artículo 45. Gracias, señor alcalde. Yo voy a hablar de los plásticos, un problema que hacemos todos sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando tiramos basura al mar, ríos, lagos, etc. Cuando no reciclamos, cuando vamos a comprar y pedimos una bolsa de plástico, y así muchos más casos. ¿Qué le ocurre a la fauna? Tanto a los animales terrestres y marinos sufren el problema de los plásticos. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Los animales marinos, cuando vamos a la playa y dejamos las latas de refresco y otras muchas cosas. Los terrestres, cuando vamos al campo a comer o a más cosas, incluso a pasar el rato, dejamos basura. Y los animales terrestres y marinos pueden comérselo y atragantarse. ¿Qué podemos hacer? Apoya los proyectos del reciclaje y colabora en uno de tu barrio. Compra productos que contengan menos plásticos. Utiliza bolsas de tela o de plástico reciclado. Nunca tires el plástico por el desagüe. Dar ejemplo a los más pequeños. Por ello, solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora María García Gálvez, del Colegio Jesús Castillo, para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. Este artículo dice que todos tenemos derecho al medio ambiente, a poder dar un paseo por el campo, etc. Pero para poder seguir haciéndolo tenemos que cuidarlo. Son los pequeños gestos los que más daño hacen. Darnos duchas largas, cada vez que vamos a comprar usar una nueva bolsa de plástico, tirar una botella por el campo, no reciclar, hacer trayectos cortos en coche, los viajes con familia o amigos, cada uno en un coche. Yo me voy a centrar en el plástico, el malgasto del plástico. Las bolsas, las pajitas, los vasos, los platos de plástico son objetos que hacen mucho daño al planeta. Son cosas de usar y tirar. Si cada persona va a comprar 3 veces por semana y cada vez que fuese gastase una bolsa, al final gastaríamos 936.000 millones de bolsas anuales en todo el mundo. El daño que hace. Todo el plástico que utilizamos lo tiramos y al final llega al mar. Allí hace mucho daño a los seres marinos, tortugas, delfines, peces, algas, etc. Y no solo les afecta a los seres marinos, sino que también a nosotros, porque los peces se comen el plástico y después nosotros nos comemos a los peces. Y además, nosotros provenimos del agua y sin agua no podríamos existir. Las soluciones. Yo creo que deberíamos empezar a llevar bolsas de tela al supermercado y poner una ley que diga que todos los establecimientos tienen que tener bolsas de papel en vez de plástico, ya que es mucho menos contaminante. Gracias por escucharme y por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Nuria Toledo Rojo, del Instituto Bernardo de Balbuena, para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. El plástico está hecho de petróleo y carbón, lo cual no se disuelve. Reciclar este material ahorra energía y recursos naturales. ¿Se puede vivir sin plástico? Hoy por hoy, vivir sin plástico es imposible, y esto está convirtiendo la Tierra en un vertedero. ¿Es posible sustituir el plástico por el almidón de las patatas? Cultivar patatas o maíz para fabricar plástico biodegradable tiene el inconveniente de suponer un tremendo gasto de tierra,
pero no lo es menos que sustituir ese plástico por el obtenido a través del petróleo, siempre y cuando los cultivos se realicen en tierras controladas y no se produzca deforestación. Es más, incluso podría obtenerse la materia prima de forma artificial, centrándonos solo en las ventajas del plástico creado a partir del almidón obtenido de la patata. Está claro que se obtienen plásticos orgánicos, que constituyen materias primas renovables. Fermentar el almidón es el primer paso para la obtención de una resina que luego se comprime con calor para generar una especie de plástico que pueda mezclarse con otros materiales para conseguir algo parecido a la fibra de vidrio. Además de crear resinas, transforman el etanol en un plástico idóneo para hacer un sinfín de objetos. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Iván Villafranca Medina del Colegio Lucero para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. ¿Qué pensáis de la situación del medio ambiente en la zona en la que vivís? La situación del medio ambiente en Valdepeñas no es del todo mala, pero sí que hay algunos entornos naturales a los que les hace falta cuidarlos y respetarlos más. ¿Sabéis cuántos tipos distintos de residuos se reciclan en vuestra comunidad? En mi comunidad se reciclan muchos tipos distintos de materiales como el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el metal, los neumáticos, electrodomésticos y pilas. ¿Qué podemos hacer para luchar contra la contaminación? No quemando ni talando árboles, colocando la basura en los lugares apropiados, usar el servidor urbano, controlando el uso de fertilizantes, controlando los derrames de petróleo, realizando campañas de apoyo y teniendo sentido de responsabilidad. ¿Cómo se podrían controlar los vertidos de residuos al mar, ríos, lagos, etcétera? Prohibiendo el uso de plásticos desechables, no tirando basura, reduciendo el vertido de aguas cloacales sin tratamiento, controlando la contaminación química industrial, creando conciencia entre la gente. ¿Qué podemos hacer para prevenir la deforestación? Plantar más árboles, incrementando el consumo de productos ecológicos, no utilizando papel o residuos o reducir su uso, reciclando y comprando productos reciclados y compartiendo y difundiendo el problema. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se apruebe en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Soraya Macer Celis del Colegio Lucero para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. Nuestro planeta se está desintegrando y hay que hacer todo lo posible para que su situación no empeore. Hay personas que están conscientes de lo muy mal que está el planeta y están tomando medidas. En cambio, esas personas son una minoría. La mayoría de las personas en este mundo, que también están conscientes de este cambio, no hacen lo mínimo para que esto cambie. En mi opinión, todas esas personas que no están haciendo absolutamente nada deberían comenzar a hacerlo. Ya sea, por lo menos, tirar la basura en su respectivo contenedor y no al suelo, que no es lugar para la basura. Algunas de las ideas que tengo para reducir la contaminación del planeta es que todas y cada una de las fábricas reduzca la cantidad de plásticos de sus productos. Porque si todas las fábricas comienzan a quitar el plástico, nosotros comenzaremos a consumir menos cantidad de plásticos. Piénsalo, el cambio comienza con los que estamos conscientes, y si ninguno levanta la voz, nuestro planeta se acabará antes de lo que pensamos. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Por ello solicito que esa propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Nuria López III del Colegio Maestro Juan Alcaide para opinar sobre el medio ambiente. Gracias, señor alcalde. Ya hay más de 5 billones de fragmentos de plástico flotando en nuestros océanos. La basura de las playas es plástico, botellas, tapones, envoltorios, bolsas, filtros de colillas de cigarrillos. La producción mundial de plástico ha aumentado. Casi todas las especies de aves marinas comerán plástico. El mayor mercado para los plásticos son los materiales de envasado. Esos desechos suponen casi la mitad de toda la basura plástica generada a nivel mundial.
El 90% del precio que pagas por el agua embotellada es lo que cuesta la botella. El agua apenas representa el 10% del valor total. Al reciclar una botella de plástico, ahorramos la energía necesaria para mantener una bombilla encendida durante 6 horas. Necesitamos reducir nuestro consumo de plástico para proteger el medio ambiente. Por ello, solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Carmen Ortega Pacheco del Colegio Maestro Juan Alcaide para opinar sobre el artículo. Gracias, señor alcalde. El artículo 45.1 de la Constitución española dice que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Hay dos cuestiones. En primer lugar, que el medio ambiente esté limpio, correcto, sano, conservado, es un derecho de todas las personas. Tenemos que vivir sin contaminación, sin humo, sin basura, sin plásticos y así poder disfrutar de un medio ambiente de calidad para poder crecer y desarrollarnos con salud. En segundo lugar, nos dice que conservar el medio ambiente es un deber que todas las personas sin distinción debemos cumplir. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente, niñas, niños, jóvenes, adultos, mayores, etc. Es nuestra obligación. En el apartado número 2 del artículo 45 se dice que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El Gobierno de España, el Gobierno de las comunidades autónomas y los gobiernos de los ayuntamientos, es decir, de Castilla-La Mancha y Valdepeñas, tienen que hacer todo lo posible para cuidar y proteger el medio ambiente. Tienen que hacer leyes y poner medios, como vigilantes, guardias forestales, bomberos, etc., que se encarguen de defender el medio ambiente cuando alguien lo ponga en peligro. Además, cuando haya algo que esté mal, los poderes públicos deberán invertir dinero para recuperarlo. Por ejemplo, en un incendio forestal habrá que controlarlo y apagarlo, recuperar el bosque dañado y castigar al incendiario. Pero no solo es tarea de los gobiernos, también es tarea nuestra, de todos los ciudadanos. En el último apartado del artículo 45, el apartado 3, se dice que para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. No es suficiente con proteger y recuperar el medio ambiente cuando está mal, sino que las personas que hagan algo mal contra el medio ambiente deberán ser castigadas con fuertes multas de dinero o incluso con la cárcel si el daño es muy grave. Y por supuesto que reparen los daños que hayan hecho. Además, sabemos que hay muchos problemas medioambientales. El mundo y en especial el mar está lleno de plásticos que la gente tiramos sin conciencia. Por tanto, es necesario concienciarnos y llevar bolsas de tela reutilizables o si no pagar caras las bolsas de plástico. Cada año se queman cientos de hectáreas de bosques y árboles por culpa de pirómanos irresponsables. Los pueblos y ciudades están llenos de contaminación por culpa de los gases de los coches y debemos cambiar para usar energías no contaminantes como la electricidad o la energía solar. Además, no olvidemos los pequeños gestos como reciclar cada uno en nuestra casa, tirando cada cosa en su contenedor correspondiente. Por último, como decía al principio, cuidar el medio ambiente es un derecho y un deber de todos, gobiernos y ciudadanos. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Miriam Linares Pérez del Colegio San Agustín para exponer sus opiniones sobre este artículo. Gracias, señor alcalde. Todos debemos cuidar del medio ambiente, porque todas las personas debemos disfrutar de un medio ambiente limpio. Y si no cumples o cuidas el medio ambiente, hay una sanción. En las tablas de Daimiel no queda casi nada de agua porque nosotros le estamos sacando continuamente, para regar, para acciones que no son del todo necesarias. Y digo este lugar porque está muy cerca de Valdepeñas. Pero igual que este, hay muchos más. No debemos echar basura al mar, quemar árboles, porque todas estas acciones van dañando poco a poco el planeta. Y el día de mañana podemos alterar el ciclo del agua, que en un sitio haya inundaciones y en otro sequía. Así que nuestro deber es cuidarlo. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo.
Tiene la palabra el señor Hugo Imedio Ruiz Olivares del Colegio Lorenzo Medina para exponer sus opiniones. Gracias, señor alcalde. Yo voy a hablaros de la contaminación de mares y océanos. La basura que tiremos al suelo o a la tierra siempre acaba en el mar. Y esa basura ensucia los océanos y además se la comen los animales. Y claro, luego nos comemos los animales. Ahora mismo hay unos 6 millones de piezas de plástico flotando en el mar. Por ejemplo, los peces, algunos comen plásticos pensando que son algas, o se enredan y se mueren. O las tortugas, que se atragantan con plástico pensando que son medusas. Hay que intentar evitar esto. Algunas ideas para evitarlo son subiendo el precio de la sanción, campañas para concienciar a la gente o talleres para los colegios. Hay que intentar no contaminar los mares. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Sobre este artículo también quiero opinar yo, como alcalde, que vengo en representación del Instituto Francisco Nieva y me llamo Daniel Muñoz del Coso. El derecho a poder reciclar, que haya más contenedores de aceite usado por el pueblo, porque todos lo utilizamos y solo está en el punto limpio. Y así no tendremos que ir hasta allí todos los días que queramos reciclar. Y además tienen muchos usos, como por ejemplo para hacer jabones. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo 45? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobadas las propuestas por 23 votos a favor y una abstención. Señora secretaria, de lectura al punto tercero. Artículo 138. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado con el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Julia Ruiz González, del Colegio Santísima Trinidad, para plantear opiniones sobre este artículo. Gracias, señor alcalde. España la formamos todos y es una comunidad, por lo tanto, si alguna ciudad pide ayuda, todos deberíamos poner de nuestra parte y ayudarles en lo que necesitamos, pero siempre con un cierto límite, porque también debemos mirar por nuestra comunidad. No debemos tener privilegios, pero tampoco dárselos a los demás. Lo más solidario es ayudar y aportar para que todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades laborales, educativas, económicas y sociales. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Jesús Sánchez Lara, del Colegio Santísima Trinidad, para plantear opiniones sobre este artículo. Gracias, señor alcalde. El Estado debe garantizar que haya igualdad en la necesidad de cada comunidad según sus necesidades. Algunas comunidades su prioridad es la agricultura por su terreno, otras comunidades su prioridad es la industria, ya que en ellas se encuentran muchas fábricas, y otras el servicio por su situación de playas. El Estado debe garantizar que todos tengamos los mismos derechos económicos, no que algunas comunidades se desarrollen más que otras porque económicamente sean favorecidas. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Jesús Gómez Mellado, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, para plantear opiniones sobre este artículo. Gracias, señor alcalde. El artículo 138 trata de la igualdad territorial, que ahora está muy poco valorada. Por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha y Extremadura, entre otras, es que las inversiones de dinero están muy por debajo de las que Cataluña o País Vasco. También dice que tiene que haber una solidaridad entre las comunidades.
Un ejemplo de esto es, otra vez, Castilla-La Mancha, que a pesar de la sequía y escasez que padece, aporta con el trasvase Tajo Segura agua a otra comunidad que también lo necesita. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora secretaria Elena Martín Yagüe, del Colegio San Agustín, para plantear opiniones sobre este artículo. Gracias, señor alcalde. Como bien hemos escuchado aquí, en este artículo se habla de que en los territorios de España, hablando de nuestro país, tienen que estar igualados en beneficios. Tiene que haber entre ellos paz social, algo que en la actualidad en algunos de nuestros territorios no se cumple. Y los motivos de esto es que algunos territorios de los más ricos se quejan de pagar más que los demás. Y a mí me parece que esto se debería arreglar, ya que este motivo de enfado no me parece bueno. Ya que si pagan más es porque ellos tienen más beneficios y les han aportado más cantidad de dinero porque tienen más turismo y zonas de comercio. Me parece mal por su parte, ya que la gente les aporta beneficios y ellos no quieren aportar a otros territorios de su mismo país, para que ellos también tengan beneficios, como por ejemplo lo que está pasando en Cataluña, y eso se tiene que acabar, para que todos los territorios tengan paz social y estén igualados, para su población y para el territorio o comunidades en general, y así tener un país sano y sin problemas. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Candela Rivera Fernández, del Colegio Lorenzo Venida, para plantear opiniones sobre este artículo. Gracias. Tiene muchas comunidades autónomas y deben apoyarse entre ellas, pero aún así todavía no existe un equilibrio, porque hay unas más pobres que otras. Por ejemplo, Castilla-La Mancha con Cataluña. Por eso, si se separa alguna de ellas, España pierde cierto valor. Y la solución para acabar con esto es que las grandes industrias apoyaran a las más pequeñas y se repartiesen todos sus bienes entre ellas, ya que hace mucha falta, como la agricultura, la industria, etc. Por ello solicito que esta propuesta se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre este artículo? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 16 votos a favor y 8 abstenciones. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Vamos a darle un pequeño recuerdo de su paso por este pleno y Antonio, por favor, si me acompaña el grupo de Vox y Diana, ¿me acompaña? Del Partido Popular y además madre de uno de los contendientes en este debate. Gregorio, por favor. Vamos. María López García. Patricia López López. María García Galvez. Carmen Delgado Vigo.
Javier Lérida Bolaños. Nuria Toledo Rojo. José Manuel Quintana Bernabeu. Julia Ruiz González. Jesús Sánchez Lara. Iván Villafranca Medina. Soraya Macer Celis. Daniel Muñoz del Coso. Jesús Gómez Mellado. Jimena Lérida Muñoz. Nuria López III. Carmen Ortega Pacheco. Hugo y medio Ruiz Olivares. Paula Alcázar Barba. Alexia III Benito. Hugo Garrido Merlo. Leire Muñoz Vázquez. Candela Rivera Fernández. Miriam Linares Pérez. Y Elena Martín Yahweh.